¿Cómo están, hermanos? Los saluda el pastor José Ortega de la Iglesia La Casa de Poder. Estamos nuevamente aquí con nuestro curso de oraciones efectivas, cómo orar con resultados. Y ya nos hemos dado cuenta a estas alturas del curso, porque tú estás viendo solamente los episodios anteriores, que de lo que se trata es de poder tener fe en algo que Dios ha prometido. Muchas veces creemos que la oración es convencer a Dios de algo, rogarle a Dios de algo, llorarle a Dios por algo, como si Dios no conociera lo que estamos pasando. La palabra de Dios es muy clara, ¿no? Dios conoce, incluso Dios conoce nuestro corazón. Entonces Dios conoce todas las circunstancias. Nosotros no venimos delante de Dios para recitarle nuestros problemas, sino venimos a Dios en confianza sobre lo que Él nos ha prometido. Entonces la oración es poderosa en la medida que tú previamente tienes fe. La Biblia dice cómo podemos tener fe. La fe viene. Tú no es que puedes tratar de tener fe. A veces la gente trata de tener fe, ¿no? O dice, yo tengo fe, pero no puede tener fe si no tiene palabra. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, lo que nosotros debiéramos hacer como cristianos es tener fe en sus promesas, meditando permanentemente en la palabra, en las diversas promesas. Promesas por finanzas, ¿no? Óptimas, por buenas finanzas. Las promesas referentes a sanidad, que es lo que dice la palabra respecto a nuestra sanidad, a nuestra autoridad sobre Satanás, la protección de los ángeles, sobre lo que dice la palabra sobre sabiduría, y venir delante de Dios con esa confianza, ¿no? O sea, la confianza que tenemos es que si pedimos algo conforme a su corazón, Él nos oye. Y si Él nos oye, tenemos las peticiones que le hacemos. Entonces, de lo que se trata de tener confianza, también nuestro Señor Jesús nos ha ofrecido que si mantenemos la palabra y guardamos la comunión con Él, podemos pedir lo que querramos. Entonces, por eso es bien importante entender que primero es tener fe. Muchas veces la gente ora y trata de tener fe. No funciona de esa manera. Tampoco se trata, como dije en un inicio, de clamar y llorar, como se hacía en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, la Biblia dice muy claramente que todos están destituidos de la gloria de Dios. El pueblo de Israel alcanzó esa gracia, ese favor, en la medida en que se comportaba bien, en la medida en que vivía dentro de Deuteronomio 28, ¿no es cierto? Es decir, de lo que si se portaba bien, eran bendecidos. Ahora, la Biblia, ¿qué dice respecto de nosotros? ¿Qué dice el Evangelio? ¿No? En Efesios 1:3 dice que nosotros somos bendecidos. Romanos 8:1 dice que ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Entonces, ahora, muchos no entienden esto, ¿no? Esto no es una licencia para pecar, es todo lo contrario, porque nosotros ahora ya tenemos una naturaleza nueva, somos nueva creación. Y de acuerdo a la palabra de Dios, ¿no? El viejo hombre ha sido destruido. Entonces, de lo que se trata ahora es que por el Espíritu que habita en nosotros santifiquemos todo nuestro cuerpo, conforme dice 1 Tesalonicenses 5:23, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, de nosotros depende la santificación del alma, nuestros pensamientos, nuestras emociones, ¿no? Y depende también la santificación del cuerpo, es decir, que separemos nuestro cuerpo para Dios, no lo usemos para el pecado. Entonces, empieza por la santificación del Espíritu y nosotros nos dedicamos a hacer prosperar nuestra alma, como dice Juan 3:2, ¿no? La tercera cuarta de Juan, el versículo 2, que nosotros somos prosperados en la medida de la prosperidad de nuestra alma. Bueno, explico todo esto porque en la medida en que nosotros no comprendamos la posición que tenemos delante de Dios como hijos, como nueva creación, como santificados, conforme enseña la carta a los Hebreos, Hebreos 10:10, 10:14 y 10:17 son fundamentales para entender nuestra posición. Entonces, no vamos a poder orar con resultados, con efectividad. El curso de oraciones efectivas no es un curso de oraciones mágicas, sino un curso en el cual tú tienes que desatar tu fe en lo correcto, en lo que Dios ha prometido. Pero ya volvemos al primer episodio, tienes que conocer cuál es tu posición delante de Dios, dónde está Dios. Tú sabes que Dios ha puesto su espíritu en ti, entonces nosotros no podemos hablar de estar cerca de Dios o caminar junto con Dios, como hacían en el Antiguo Testamento. Nosotros decimos que Dios habita en nosotros, más cerca de eso ya no puede haber. Ahora, eso tiene que
obviamente convertirse en actos, en actos de santidad, en actos de fe, de comunión con Dios. ¿Por qué les explico todo eso? Porque es fundamental para lo que vamos a ver hoy día. El tema de hoy es la oración por favor de Dios. Y esto es algo que nosotros debemos entender, porque muchas veces he escuchado que los cristianos oran para tener favor delante de Dios. ¿Por qué? Porque han visto ese tipo de oración en el Antiguo Testamento. Entonces yo entiendo, es algo lógico, ¿no? Concédeme hallar favor delante de ti, Dios, te pido que hallar favor delante de tus ojos y todo. Pero, hermanos, si nosotros entendemos el Nuevo Testamento, el Evangelio, nosotros hemos sido trasladados de un reino a otro, hemos nacido de nuevo, hemos nacido de Dios. La Biblia dice que nosotros somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y nosotros estamos en Cristo. La misma carta a los Efesios nos enseña que nosotros estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. La palabra de Dios nos dice que nosotros entramos confiadamente delante de su trono. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros pedir favor de Dios? Entonces yo lo que quiero hacer es una salvedad y es bien importante. Ruego a Dios que tú lo puedas comprender, porque tu vida espiritual va a ser transformada completamente. Yo no puedo orar para tener favor delante de Dios porque tengo el favor de Dios. En el Antiguo Testamento, ese favor de Dios estaba condicionado a sus buenos actos. Pero ahora nosotros ya estamos en el reino de Dios, estamos delante de Dios, sentados a su diestra con Cristo Jesús. Entonces, nosotros hemos hallado favor delante de Dios, tenemos que creerlo. Y obviamente nuestra conducta de santidad es un resultado de nuestra fortaleza espiritual. Nos fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces, si nos mantenemos fortalecidos espiritualmente, no vamos a pecar. Entonces, la santidad no debiera ser un problema ni un conflicto, sino es un asunto de fortaleza espiritual. Entonces, yo lo que quisiera es que tú entiendas, y ruego a Dios que puedas realmente entender por medio del Espíritu, que es el que nos enseña todas las cosas, que tú tienes el favor de Dios. Ahora, tienes que creerlo. Obviamente, se trata de que lo creas, no porque lo digo yo, sino porque está en la palabra de Dios. Hemos hallado favor delante de Dios, estamos sentados en los lugares celestiales, entramos confiadamente delante de su presencia, ¿ok? Entonces, tienes el favor de Dios. Yo particularmente no voy a orar nunca para tener favor de Dios, porque lo he obtenido. Si tengo al Hijo, con Él tengo todas las cosas. Entonces, es importante que tengamos las mismas palabras de Jesús respecto de esto, que nuestro Padre nos ama. Él viene y hace morada con nosotros. Amén. Entonces, sin embargo, existe otra cosa, que es el favor delante de los hombres. Entonces, te traigo para acá, luego te voy a llevar allá y luego te voy a regresar por acá porque voy a explicarte algo que es necesario que comprendas, pero en orden. En primer lugar, que nosotros tenemos favor de Dios. Un hijo de Dios tiene favor de Dios. Estoy hablando del Nuevo Testamento, estoy hablando de iglesia. Debes desarrollar tu fe en eso. Yo te lo estoy diciendo ahora. Si es primera vez que lo oyes, no hay forma de que tengas fe en esto. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si yo te lo digo todos los días, entonces seguramente que tu fe se va a desarrollar en esto, porque es palabra de Dios. Amén. Entonces va a venir fe. Sin embargo, sí podemos tener gracia y favor. Esas palabras se usan alternativamente en el Nuevo y en el Antiguo Testamento respecto de los hombres. Tener gracia delante de los hombres, tener favor. ¿Por qué? Porque obviamente nosotros no estamos solos con Dios en el paraíso. Estamos en este mundo, en este sistema que tiene otro tipo de código, se maneja de otra manera. Cuando tú vas a pedir trabajo, no te dicen, a ver, recíteme estos versículos, o te preguntan, te piden una carta pastoral. No es así. O sea, ¿cuáles son tus conocimientos? Si tienes algún conocido adentro, qué referencias tienes, y por último, tus capacidades. Entonces, sí, nosotros necesitamos el favor de Dios delante de los hombres, porque también hacemos gestiones, hay trámites que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, ahora, nunca vayas a pensar de que por ser cristiano tienes mala suerte, ¿no? No es así. Bueno, si te convences de que tienes mala suerte o que todo el mundo te trata mal por ser cristiano, bueno, estás en un error, porque estás abriendo también puertas en base a un concepto que no es ni siquiera bíblico. Lo que sí va a suceder, y así ahí voy a ir al final, es que nosotros, por causa de la predicación, somos odiados por el mundo. Y eso es otra cosa muy diferente. Es decir, tú no es que tengas que caerle antipático al mundo porque eres cristiano. Ahora, definitivamente, si tú eres una persona que vives en santidad, que no compartes y no haces lo que hace el mundo, obviamente que de alguna manera no le vas a caer bien a todo el mundo que esté en pecados, no les caes muy bien. Pero más allá de eso, luego vamos a regresar y vamos a ver el tema de por qué el mundo nos odia, ¿no?
Pero no es que te tenga que odiar porque eres tú, sino te odia en la medida en que tú prediques el evangelio, y eso es algo inevitable y es algo por lo que tenemos que pasar de todas maneras, ese rechazo del mundo, y porque es lo que ha dicho el Señor Jesús. Sin embargo, respecto de todo lo que es nuestra relación con el mundo, ya sea pedir trabajo, gestiones, trámites, lograr alguna autorización para algo. Por ejemplo, yo quiero predicar el evangelio, quiero que me den permiso para usar un parque. Yo necesito favor delante de ese hombre, delante de ese alcalde, esa persona que me va a dar, ¿no? Si yo estoy gestionando unos documentos, necesito hallar gracia, hallar favor delante de esa persona. Y esa es una oración importantísima para los creyentes. Así que vamos directamente, ya tú sabes, primero alabanzas, acciones de gracias a Dios, esa es la introducción de la oración, ¿no? Ahí estamos viendo en pantalla la estructura. Luego viene el cuerpo de la oración, que es aquello en lo cual tú tienes fe. Tú no oras para tener fe, la oración no te da fe, lo que te da fe es la meditación en la palabra, exponerte la palabra. Entonces, oras con fe. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, ¿no? Si tuvieras, o sea, tienes que traer fe. Y finalmente, las acciones de gracias y recibir, ¿no? Entonces, a ver, te voy a compartir algunos pasajes bíblicos que hablan acerca del favor delante de los hombres. Por ejemplo, Génesis 6:8, que dice, mas Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Bueno, esto es lo que hemos estado hablando, ¿no? Halló gracia. Nosotros como creyentes sabemos que tenemos gracia delante de Dios. Hay muchísimos pasajes, no me voy a extender en este tema, solamente te he mencionado uno porque nosotros ya tenemos favor delante de Dios. Tienes que creerlo, es un asunto de fe. Lee todo lo que habla los evangelios y vas a darte cuenta que tú tienes favor de Dios. Amén. Y también la carta a los Efesios y las diversas cartas nos hablan que nosotros somos favorecidos delante de Dios. Bueno, ahora pasamos al otro, ¿no? A lo que es hallar gracia y favor delante de la gente. Génesis 39:21. Mas el Señor estaba con José y le extendió su misericordia y le concedió gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Ahí está lo que estamos diciendo, ¿no? José tenía gracia y tenía el favor de Dios, definitivamente, pero le concedió favor, le concedió gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Por ejemplo, eso es algo interesante por lo cual nosotros podemos orar. Nehemías 1:11. Nehemías orando porque él tenía que venir ante la presencia del rey. Como era el copero del rey, si el rey veía que Nehemías tenía algo raro, podía pensar que lo iba a envenenar o pasaba algo y podía inclusive matarlo, mandarlo matar a Nehemías. Entonces Nehemías, que tenía este cargo de tanta importancia, él primero ora a Dios para que Dios le dé gracia delante del rey. Mira lo que dice Nehemías 1:11. Te ruego, oh Señor, que tu oído esté atento ahora a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos que se deleitan en reverenciar tu nombre. Haz prosperar hoy a tu siervo y concédele favor delante de este hombre. Era yo entonces copero del rey. Y luego vemos cómo se obtiene el favor delante del rey, porque le concede el permiso para que vaya a levantar los muros de Jerusalén. Y no solo eso, sino que le extiende cartas delante de los demás reyes. En fin, obtuvo gracia. Entonces hay una oración en la cual nosotros podemos orar para tener gracia delante de la gente. Es importante. Primera de Samuel 2:26. Mira lo que dice. Y el niño Samuel crecía en estatura y en gracia para con el Señor y para con los hombres. Ahí está, tenemos otro argumento más que Dios nos puede dar gracia y favor delante de los hombres. ¿Qué más? Proverbios 3, versículos 3 y 4 dice, la misericordia y la verdad nunca se aparten de ti, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Así hallarás favor y buena estimación ante los ojos de Dios y de los hombres. Entonces, como es Antiguo Testamento, siempre es condicional a hacer el bien, lo cual no quiere decir que ahora podemos hacer el mal, ¿no? Sino que ahora haces el bien porque ahora estás en Cristo, porque tienes el Espíritu Santo, porque tu mente, tú has sido transformado por la renovación de tu mente. Entonces, no estoy diciendo que ahora no haces, lo que estoy diciendo es que en el Antiguo Testamento era condicional a las buenas obras, tú hallabas el favor de Dios delante de él y delante de la gente, conforme hemos leído. Lucas 2:52 dice lo siguiente, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia, son cosas diferentes, ¿no? Sabiduría, conocimiento, en este caso espiritual, en estatura, físicamente, y en gracia para con Dios y los hombres. Entonces, Lucas nos está diciendo que Jesús también crecía en gracia con los hombres. Es muy importante. Muy bien, entonces, nuestra oración por gracia y favor no es una oración
para hallar favor delante de Dios, porque Él dice que ya eres bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, que si tienes al Hijo tienes todas las cosas, que tú estás sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Es una oración para hallar gracia y favor delante de los hombres. Solamente quiero hacer una pequeña salvedad. Por si acaso, el mismo Señor Jesús nos advirtió que en la medida en que nosotros prediquemos la palabra de Dios, vamos a encontrar un rechazo del mundo. La oración por favor delante de Dios, no, perdón, la oración por favor delante de los hombres, de lo que hemos venido hablando, no va a evitar la persecución, porque ambas cosas son bíblicas. O sea, nosotros no tenemos que caerle chinchoso a la gente, tenemos que hallar gracia y favor delante de la gente, para eso es esta oración. Sin embargo, lo que es inevitable es que haya cierta dosis de rechazo del mundo. ¿Por qué? Porque lo que nosotros predicamos es la verdad. Básicamente predicamos a Cristo crucificado, y Cristo es el que quita el pecado del mundo. Pero ¿qué pasa con el mundo? Y cada día pasa más. El mundo considera que el pecado no es malo, considera que es normal, que hay ciertos pecados que ahora son normales en esta época. Entonces sienten que tú los estás criticando y que tú eres un juez. Entonces van a utilizar hasta la propia Biblia para decirte que no critiques, no juzgues, ¿no? Entonces, bueno, nosotros no vamos a decirle al mundo cómo debe comportarse, ¿eh? O sea, el trabajo del cristiano no es ser un maestro del mundo. Nosotros predicamos salvación, básicamente. Pero en la medida en que tú prediques salvación y tú te comportes como un cristiano, no te sorprendas que pueda haber persecución, y definitivamente va a haber persecución. La palabra también nos dice que nosotros somos bienaventurados, ¿no? Si es que somos perseguidos por causa de su nombre. No es que seas perseguido porque le caes mal a la gente, que seas perseguido porque te portas mal, porque eres chinchoso, porque eres criticón, de ninguna manera. Sino que cuando te dedicas a la predicación del Evangelio va a haber persecución. Ahora, debemos hacerlo todos debemos predicar el Evangelio. Entonces, solo quiero decirte esto, porque no vamos a pensar en ningún momento que nosotros superamos al Maestro, ¿no? Entonces, Cristo fue perseguido por hablar la verdad. Muchos cristianos tienen miedo de hablar la verdad. Una vez más digo, no se trata que critiquemos los actos de la gente, no tiene nada que ver con eso. Obviamente nosotros a lo bueno le decimos bueno y a lo malo malo. Pero ese no es nuestro trabajo evangelístico, sino predicar salvación, la solución. Nosotros hablamos, la solución es estar en Cristo, ¿ok? Entonces, voy a leerte rápidamente para que no exista la confusión de que creemos de que si oramos por el favor de Dios delante de los hombres, que todo va a ser una panacea, ¿no? Vamos a estar en el paraíso, que no le vamos a... No, porque en la medida en que tú vayas predicando salvación, también va a haber un rechazo hacia tu persona. Pero ojo, el mismo Señor Jesús, en el capítulo 17 de Juan, dijo lo siguiente, dijo que nosotros tendremos esa gloria de Dios. La gloria de Dios va a estar con nosotros. Así como Jesús tuvo la gloria de Dios en él, nosotros también la tendremos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No temáis porque yo he vencido al mundo. Entonces, ojo, que el mundo te rechace no significa que tú vas a perecer, de que, bueno, si crees que va a sucederte eso, solamente conforme crees te será hecho. Pero ojo, tú ahora tienes un poder divino. Puedes encontrar rechazo del mundo, pero vas a tener el poder de Dios y tú eres más que ¿qué? Vencedor, ¿no es cierto? Eres más que vencedor. Entonces, por eso es necesario que la fe sea gradual, vayamos creciendo, ¿no? Te enseño esta oración para tener el favor de Dios, la gracia de Dios. Sin embargo, cuando veas situaciones de persecución o de rechazo, tú también debes fortalecerte en Dios para poder tener victoria. No quiere decir que definitivamente vamos a sucumbir, ¿ok? Muy bien, entonces, ¿qué son estos pasajes que nos hablan del odio del mundo? Mateo 10:22 dice lo siguiente: y seréis odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Ahora, puede que yo me encuentre con alguien y que diga, ¿no? Pero ¿cómo este pastor está enseñando que podemos tener favor delante de los hombres si el mundo nos odia? Pero no me tiene que odiar si es que voy a hacer un trámite para sacar mi DNI. Si es que yo voy a ir a hacer un trámite para tramitar mi RUC, ¿por qué me tiene que odiar el mundo? ¿Me entiendes? Entonces yo puedo tener favor de Dios para eso. ¿Te das cuenta? No estoy hablando de que voy a ir a predicar el Evangelio, y tampoco cuando predicamos debemos ir, ¿no?, concientizados, mentalizados de que nos van a arrojar piedras, nos van a rechazar. ¿Por qué? Si todavía hay gente que está dispuesta a escuchar de Dios. Entonces no debemos ser pesimistas ni negativos, pero quiero hablarte de esto para que tampoco te sorprenda que en el mundo vamos a encontrar cierto grado de rechazo, pero no es un rechazo
paso gratuito. No quiere decir, como soy cristiano y voy a tramitar mi DNI, me van a odiar. No tiene nada que ver. Ahí más bien ora para que tengas favor de Dios. Amén. Cuando vas a hacer algún trámite, alguna negociación de lo que fuera, tener el favor de Dios delante de la gente. Lucas 21:17. Todos los odiarán por causa mía, por causa del Señor, no por nada, sino por causa del Señor. El mundo nos odiará. Mateo 24:9. Entonces los entregarán a tribulación y los matarán. Serán objeto de odio de parte de todas las naciones por causa de mi nombre. Bueno, esto es algo posterior, ¿no? Ya en otro tiempo, en otro momento, Mateo 24 no está hablando de este momento exactamente, pero nos habla de ese rechazo, de esa persecución, incluso a nivel mundial. Juan 15:18-20. Mira, si el mundo os odia, sabéis que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no sois del mundo, sino que yo os escogí de entre el mundo, por eso el mundo os odia. Nos está diciendo Jesús muy claramente. Acordaos de la palabra que yo os dije, un siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros. Si guardaron mi palabra, también guardarán la vuestra. Y finalmente Juan 17:14, yo les he dado tu palabra, Jesús hablándole a Dios en oración, yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Entonces, no vamos a orar para tener favor de Dios, debemos creer que lo tenemos, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, debes creerlo. Segundo, vamos a orar para tener favor delante de los hombres, favor de Dios, gracia delante de los hombres. ¿Ok? Caerles bien, que no nos traten mal, que nos puedan atender en todas nuestras negociaciones, estas cosas. Oramos. Es importantísima esta oración. Yo la hago y créeme que a mí me funciona y por eso la enseño, porque es bíblica además. ¿Ok? Pero quiero que sepas que es normal que cuando te dedicas a la predicación del Evangelio, y todos debemos dedicarnos a la predicación, haya un cierto rechazo del mundo. No le vas a decir, Dios, permíteme tener favor de los hombres ahorita que le voy a predicar. Bueno, algunos te van a aceptar, otros no. Depende de ellos. ¿Por qué? Porque Dios los ha creado con voluntad propia. Es una decisión de fe, ¿no es cierto? Muy bien, entonces una vez que ya tenemos las cosas claras y explicadas, vamos a hacer esta oración rápidamente. Oración para tener favor de Dios delante de los hombres. Padre, venimos delante de ti. En el nombre de Jesús, bendito Dios, te damos gracias porque tus oídos están atentos a las oraciones de tus hijos, de los justos. Gracias, Dios, porque sabemos que la oración eficaz del justo puede mucho. Gracias, Dios, tú eres grande, todopoderoso, maravilloso. Sabemos que nos amas, que con Cristo Jesús nos has dado todas las cosas y que venimos confiadamente para alcanzar gracia y hallar misericordia para el oportuno socorro. Gracias, Padre Celestial. Venimos en fe, sabiendo que tenemos gracia y favor delante de ti, Dios, y te pedimos favor tuyo, favor divino, en estas gestiones que estamos haciendo en esta semana, en estos trámites que estamos haciendo, en esta negociación que tenemos que hacer. Pedimos tu favor, que nos des favor, hallar gracia delante de estas personas. Oramos esto ahora mismo conforme está escrito y creemos que lo recibimos ahora. Te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, porque creemos que recibimos favor tuyo en todas estas negociaciones, en todo este trabajo que estamos haciendo ahora, en esta semana. Te damos gracias, bendito Dios, que tu favor es notable, se nota, se puede percibir que tenemos ese favor y caemos bien, hallamos gracia delante de esta gente con la que tenemos que hacer estas actividades en estos días. Todo lo que sean trámites, documentos, gestiones, tenemos el favor de Dios, tenemos tu gracia y tu favor delante de nosotros para con estas personas. Y ahora mismo creemos que lo recibimos y te damos gracias por eso. Gracias, Padre. Recibimos favor tuyo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Revisa esto porque seguramente hay conceptos nuevos para ti. Revísalo, escucha varias veces. La fe viene por el oír y oír por la palabra de Dios. No te quedes en una sola mirada. Nos vemos en el siguiente episodio de Oraciones Efectivas. Soy el pastor José Ortega. Muchas bendiciones, muchos saludos. Ya nos vemos en el siguiente episodio.